Shalom, Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem, bendito, vamos a comenzar o vamos a dar hoy un shiur con respecto a lo que es el cuarto mes, como lo conocen muchos, o lo que es el mes de Tammuz, que está dentro de nuestro calendario judío. Ahora bien, este shiur surge como una pregunta que hizo uno de los participantes en la yeshiva virtual latinoamericana. ¿Por qué en el judaísmo, por qué dentro del calendario judío está la connotación del nombre de Tammuz? Si bien es cierto que Tammuz hace referencia a una deidad, a una paganidad babilónica. Y este shiur, este estudio, está basado, es un extracto del nuevo libro Olamot, de los mundos, del rabino Isaac Ginsburg Shelita, y una adaptación edición de Nir Manussi. No es un shiur propiamente, no es mío, es un shiur del rabino Isaac Ginsburg, y quiero que esto quede muy claro. Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem, entonces, podemos decir lo siguiente a la respuesta que hizo esta persona. ¿Por qué se menciona dentro del judaísmo el nombre Tammuz? Tammuz era un ídolo trágico, con lágrimas falsas, a quien las mujeres iban y le llevaban una procesión, lloraban las mujeres e iban a venerar a esta deidad. El hecho de que el judaísmo adoptara su nombre para uno de sus meses sugiere que su culto es reparable, es decir, que su culto se puede hacer un tikkun de él, y se lo puede hacer también Hakodesh, sagrado, y con él toda la cultura de la depresión que brotó de esa creencia. Los nombres de los meses del calendario hebreo no son hebreos en ningún sentido. Consecuentemente provienen de Babilonia, donde nuestros ancestros fueron cautivos, de la época en que el pueblo de Israel estaba exiliado allí para adoptarlos y convertirlos. De manera tal que entre los nombres de los meses nos sorprende especialmente la adopción del nombre Tammuz. Como ya explicamos anteriormente, ¿por qué se le da un nombre el cual lleva o el cual hace referencia a una paganidad, a una figura idolátrica, un ídolo central de la mitología mesopotámica, cuya imagen los babilonios llegaron a poner hasta en el Beit Hamidash? Entonces surge una pregunta, como siempre: ¿cómo pudo aceptar el judaísmo, que más que nada vino a luchar contra la idolatría, contra el Abodá Zará, incorporar la palabra Tammuz como el nombre de uno de sus meses? La respuesta nos la da el rabí Isaac Ginsburg Shelita. La absorción de un elemento extraño y teóricamente negativo del judaísmo significa que no se lo ve como algo definitivamente malo, sino que identifica en él punto verdadero y bueno. Incluso, como dice Rabbi Nachman de Breslev, buscar los puntos buenos en medio de las circunstancias difíciles. En palabras de la Kabbalah y el Hasidut, en el mundo de las klipot, es decir, en el mundo de las cáscaras, hay nitzosot, es decir, hay chispas sagradas, nitzosot hakodesh, que con el kelim, que con el recipiente o el instrumento adecuado, y en este caso el hakodesh, el sagrado, se las puede rescatar, Baruch Hashem, y elevar a su raíz de origen. Elevar las nitzosot, es decir, elevar las chispas, se denomina que hay que hacer un tikkun, una rectificación en todos los sentidos, tanto en lo general como en lo particular, que es la manera, Baruch Hashem, de lidiar con las cosas muy negativas de una manera profunda. En vez de simplemente rechazarlas, se debe identificar su raíz espiritual,
y hacer brotar de ella una versión positiva, buscando Nikudot Tovim. La elección del judaísmo de adoptar la palabra Tammuz, como estamos viendo, significa que se puede y se debe hacer tikkun del culto de Tammuz, Baruch Hashem, y por extensión de la idolatría en general. En algún lugar, de alguna manera, debe de existir un elemento verdadero en la atracción humana hacia la idolatría, y si meditamos en el ritual que se le hacía a Tammuz, encontraremos la clave para descubrirlo. ¿Cuál es la clave que nosotros necesitamos para descubrir esto? Necesitamos conocer el nacimiento de la tragedia. Necesitamos irnos a tiempos de antaños. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el mito de Tammuz? Como todo mito, tiene muchas versiones, incluyendo una que trae Maimónides en la Guía de los Perplejos. Todas las versiones tienen un tema central en común. Tammuz era un dios o un profeta del dios que murió, y cada año en Rosh Hodesh Tammuz se tenía que ir a un santuario y llorarlo. Eso era lo que se tenía que hacer, irse a un santuario y llorarlo. La versión de Maimónides es que fue asesinado de manera totalmente extraña por un rey malvado, y de acuerdo a otras versiones fue asesinado por su propia mujer. Según ciertas versiones fue el dios del abismo, y según otras representa la naturaleza que muere en el verano y vuelve a la vida en invierno. Pero en todas estas versiones siempre muere, y su muerte despierta lamentos y obituarios en abundancia. De manera tal que el culto a Tammuz se menciona una vez en el libro de Yehezkel, y cuando llegue a la puerta de la casa de Hashem, he aquí que las mujeres se sentaban llorando a Tammuz. ¿Qué fue exactamente lo que vieron las mujeres y le hizo llorar? Bueno, aquí llegamos a la parte más interesante. Resulta ser que el culto a Tammuz hacía un uso fascinante de la pirotecnia antigua. Era una estatua hueca con ojos de plomo. En el interior se calentaba hasta que el plomo se fundía y se vertía por sus mejillas, creando así la impresión de lágrimas. Es decir, Tammuz llora. Aplicaban sus sacerdotes rogando que le traigan ofrendas y sacrificios. Shalom lo aleinu. El llanto de Tammuz actuaba como enorme éxito sobre las emociones de la multitud. Como dijimos, era en su mayoría mujeres, y muchas personas se acercaban lamentándose y trayéndole regalos. ¿Qué sucede en lo profundo de este culto? Parece que Tammuz no era sino el personaje clásico del héroe trágico, la estrella principal de la tragedia popular antes de la llegada del teatro. Es de suponer que la estatua de Tammuz era de un hombre joven y bello. La muerte de una persona joven y bella siempre es trágica, y creo que conocemos muy bien de lo que estamos hablando aquí. Y la comitiva de fans, de seguidores, iba en procesión para reconstruir la historia de su muerte, pasando por una especie de catarsis, una depuración sentimental por identificarse y compadecerse de héroe de piedra. La experiencia emotiva que produce el culto a Tammuz se producía a través de una manipulación de lo más barata, es decir, de una tremenda estafa, con lágrimas artificiales, tipo Hollywood. Se puede decir que el culto a Tammuz fue la primera novela trágica del mundo. Extractos de lágrimas, ni más ni menos. Pero ¿acaso las cosas eran tan diferentes de las tragedias que conocemos hoy, aparentemente más sofisticadas y elevadas? También estas, a su manera, inventan una idolatría y la desarrollan de manera de inundar el alma con un aluvión inevitable de profunda tristeza adictiva. ¿Entendemos lo que estamos hablando aquí? De manera tal que el culto a Tammuz es la piedra angular de la cultura de la depresión.
Jave Shalom Lo Aleinu, que incorpora de manera extrema el mejor método para generar depresión, producir dolor artificialmente. De hecho, uno de los significados en la Toirah Hagedolá de la palabra except, depresión, es alil, ídolo, lo que sugiere que la idolatría y la depresión están estrechamente vinculados. Jave Shalom Lo Aleinu, lejos de nosotros estar deprimidos. Ahora bien, ocurre algo interesante, generaciones tras generaciones vienen nuevos Tamuses. Es decir, una y otra vez se repite la misma historia de Tammuz. Las idolatrías de Tammuz desaparecieron del mundo, pero su ego lamentablemente sigue resonando en los pasillos de la historia. Después de las tragedias griegas, la primera reencarnación evidente de Tammuz es, por supuesto, el cristianismo, y tenemos que decirlo. Después de las tragedias, de las tragedias griegas, la primera reencarnación evidente de Tammuz es, por supuesto, el cristianismo. El mito cristiano tiene fuertes similitudes con el culto de Tammuz. En el centro se encuentra lo que ellos denominan su Mashiach, es decir, se encuentra el Mesías muerto, que es condenado, ejecutado, muere extrañamente y, como el gran protagonista de la película, resucita. Se presenta en general como llorando y se les exige a sus seguidores que experimenten junto a él sus sufrimientos y su muerte, a tal punto de representar una identificación física en la ceremonia de la misa católica. Hay otras encarnaciones de Tammuz, pero vivitas y coleando en nuestro día a día, en nuestras generaciones, en la sociedad secular moderna. En primer lugar, existe un nuevo resurgimiento de la tragedia desde el comienzo de la era moderna, en la generación de Shakespeare. Pero más allá de eso, toda cultura moderna actual se caracteriza por presentar a la realidad como trágica y absurda. De hecho, parece que en muchos círculos intelectuales se estableció hace tiempo la premisa de que la creación artística, para ser considerada sofisticada y de nivel, tiene que ser de alguna manera trágica, o por lo menos mostrar la vida como una crisis y que al fin de cuentas carece de sentido. No obstante, esta concepción está tan asentada que cuando alguien elige expresar un sentimiento optimista en su obra o la confianza en un final feliz, inmediatamente parece como una especie de capitulación o escapismo hacia un arte inferior. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que la cultura popular tiende a ser más simpática y alegre, pero paradójicamente, justamente en ella se revela aún más nuestro viejo Tammuz. Queremos decir que el culto a la personalidad se elabora alrededor de ídolos adolescentes, sobre todo después de sus muertes. La imagen de estrellas como Elvis Presley, James Dean, Jim Morrison, Kurt Cobain y muchos otros juegan el rol de las nuevas versiones de la imagen de Tammuz Jave Shalom Lo Aleinu, y las lágrimas derramadas por los millones que van a sus mausoleos son las lágrimas que cayeron a los pies del antiguo ídolo. Y por supuesto ahora, como entonces, el público principal al que va dirigido son niños, son jóvenes, a quienes el sufrimiento de ese ídolo les llega al corazón más que a nadie. Un ídolo como este, que se unió recientemente, hace un tiempo, es Michael Jackson. La puesta en escena oficial siguió la más perfecta tradición del ídolo de Tammuz, llevando a sus fans a derramar torrente de lágrimas. En el caso de Jackson, la similitud entre la variedad de cirugías y transformaciones artificiales, por supuesto, y las lágrimas artificiales de Tammuz es realmente espeluznante, es increíble. Y eso lo hace el rey del pop.
el principal candidato a Tammuz de nuestra generación. Hasta murió, si no lo sabían, en el mes de Tammuz. En cada país se puede identificar los propios Tammuzes locales. Aquí en Venezuela sabemos muy bien cuál es el Tammuz que existe, cuál es esa idolatría que se tiene, y hasta el sol de hoy se sigue llorando. Si piensas que el cristianismo, el arte moderno o la admiración de las estrellas no tiene que ver contigo, presta atención, porque la idolatría de Tammuz también puede introducirse en el interior de nuestras Neshamot, Haz Shalom Aleinu. En efecto, los individualistas que hay nosotros, lo que menos ceden a la tentación de inclinarse frente a objetos de deseo de superficialidades, tienden más que los demás a crear una autoimagen trágica e inconscientemente empiezan a adorarla. Consecuentemente, cuando una persona se convence de que su vida es trágica, se hunde en la autocompasión y espera la misericordia de los demás. ¿Qué ocurre aquí? En realidad, esculpe dentro de sí la imagen de Tammuz, crea sus propias lágrimas y se hace esclavo de la idolatría a sí mismo, como dijimos anteriormente. Como dijimos, la adopción del nombre de Tammuz en el seno del judaísmo significa que se puede rectificar, Baruch Hashem, todo esto que representa el culto a Tammuz. Podemos tomar la atracción que tenemos hacia sus héroes trágicos y convertirla en una fuerza para bien, creando recipientes adecuados. Efectivamente, en primer lugar, debemos llamar por su nombre a la cultura de la tragedia y la depresión. Es un tipo de idolatría que viene a provocarnos sentimientos superficiales y en su mayoría también bastante efectivos. Consecuentemente, existe una tristeza profunda y genuina, pero esta no es inspirada por la cultura de la depresión. La cultura de la depresión produce emociones artificiales cuya única finalidad es crearnos adicción a cada uno de nosotros. Haz Shalom. De manera tal que la necesitemos y volvamos a ella una y otra vez. Así como la creencia en un ídolo es cortar una parte de la realidad y endiosarla, levantarla, darle poderes, etc. Así también la cultura de la depresión toma una experiencia psíquica en especial y la proyecta una y otra vez en una gran pantalla, creando así la ilusión de que esa es la verdad absoluta. Como dije anteriormente, creando así una ilusión de que eso en lo que se cree es la verdad absoluta y que fuera de eso no hay otra verdad. Y nos recuerda que así como creímos en ella, podemos elegir en cambio creer en un creador bueno y benevolente que maneja el mundo con Hasgahá Pratit, con providencia divina. He puesto ante ti la vida y el bien, y la muerte y el mal, y elegirás la vida, dijo Ribonol Shem Olam. Esta es la elección y está en tus manos, está en nuestras manos. Pero este paso no es suficiente. Destrozar los ídolos de la tristeza lleva consigo el peligro de crear un cambio, una vida intelectual fría, con una tendencia al optimismo barato. La situación de un ídolo con lágrimas artificiales por un ídolo de sonrisa artificial. Toda persona un poco sensible a las profundidades de la existencia y vive en un mundo donde simplemente elige por la vida y nada más. Observará a sus padres, observará a sus maestros que le sonríen, que le predican la felicidad y la positividad, y reconocerá que esto es una mentira, algo que le habla de la vida sin sondear en las profundidades de la vida, sino ha de encontrar una respuesta profunda y verdadera a sus sentimientos. Volverá a encontrar refugio en el seno de toda clase de héroes tan músicos. Sin embargo, según el judaísmo, elegir por la vida es más complejo de lo que parece.
El Talmud hace una distinción sorprendente entre dos niveles de revelación divina: los aposentos exteriores del Creador de Ribbono Shel Olam frente a los aposentos interiores. Exteriormente se aplica allí: Akadosh Baruj Hu demuestra poder y alegría, es decir, un optimismo placentero. Pero en cuanto a lo que sucede en su intimidad está dicho: en los lugares ocultos llorará mi neshama. Ribbono Shel Olam llora por el galut del pueblo de Israel y por no revelarse en el mundo. El sentimiento de tristeza surge de esto. Es mayor incluso que la sensación de alegría más íntima y secreta. Según el libro del Zohar, la persona debe tener dentro de su lev, de su corazón, esa misma combinación entre felicidad y llanto, por la paradoja que se describe respecto a Ribbono Shel Olam: alegría por fuera y tristeza por dentro. Debe de ser un modelo para nosotros al elegir por la vida. La alegría que tenemos que imponernos tiene por objeto brindar un marco positivo y constructivo, pero por dentro debe brillar el espectro de emociones en su totalidad, incluyendo en particular los sentimientos de dolor y tristeza. Efectivamente, el entorno de alegría tiene el poder de sublimar la tristeza, Baruch Hashem, de una tristeza superficial dirigida hacia uno mismo, compasión y sobre todo la autocompasión, a una tristeza profunda y más íntima, que va tomando la forma de interés y deseo de beneficiar al prójimo. Misericordia. Entonces, la sensación de sufrimiento se transforma en catalizador emocional del optimismo y la alegría eterna, y le empuja a actuar sobre el mundo de manera equilibrada. Como Tammuz no solo encarna la tragedia, sino también la tendencia general a adorar ídolos. El proceso que presentamos aquí no está completo sin unas palabras sobre la rectificación del culto a la adoración en sí mismo. La idea de que puede corregir la tendencia a venerar a las estrellas significa simplemente que desear en sí un modelo a imitar no es negativo, pero debe encaminarse correctamente. En lugar de los héroes culturales enamorados de sí mismos y rodeados de una aura trágica, Haz Shalom lo aleinu, debemos buscar personajes dignos de emular, de imitar, que tengan en su interior una relación correcta entre la alegría y la tristeza que hemos descrito, que por un lado estén claramente a favor de una forma de vida positiva y feliz y que nos lleven a nuestra conexión con Ribbono Shel Olam, y por otro lado experimenten la tristeza que hay en el mundo, que Akadosh Baruj Hu está lejos de nosotros, que Él llora por el galut de Am Israel y por extensión de toda la humanidad y la creación en general, y la utilicen como el combustible para salir afuera y mejorarlo, dando un mejor ejemplo. Estos personajes tienen su nombre, se llaman Sadikim, se llaman justos, se llaman Gadol Ador, y se nos asegura que en cada generación hay al menos 36 como ellos. Son justos que merecen ser admirados y emulados. La admiración de los Sadikim verdaderos, Sadikim Emet, no de las imitaciones, Rabotai, Hasidim Kedoshim, no de los pseudo Sadikim que andan por ahí, no de ellos, Haz Shalom, sus nombres se han borrado de la faz de la tierra. Consecuentemente, estos Sadikim Emet son justos que merecen ser admirados y emulados. La admiración de los Sadikim verdaderos que iluminan nuestros ojos, que nos llevan a conectarnos con Akadosh Baruj Hu y fortalecen nuestra elección por el bien y por la vida. Canaliza en forma positiva nuestra inclinación natural a admirar a los que son más grandes que nosotros.
Está escrito que Ribonol Shem Olam, Akadosh Baruj Hu, creó esto y lo opuesto. Frente a todo el rey del pop idolátrico y mediático, hay una versión rectificada e introvertida, tan alejada de aquel común extremo y el otro del universo, como los modales pomposos y vacíos lo están de la verdadera realeza. Esos seres encarnan efectivamente cualidades majestuosas, con entrega incondicional y humildad absoluta, como lo fue el Rebbe de Lubavitch, Schneerson, como lo fue Rabbi Nachman de Breslev, como lo fueron muchos otros grandes tzadikim, y como lo es hoy grandes tzadikim, entre uno de ellos Mojoró Shelita, como lo es Rabbi Shalom Arush Shelita, como lo es Isaac Ginsburg Shelita, grandes hasidín de esta generación que transmiten sus enseñanzas y nos enseñan cómo conectarnos con Ribonol Shem Olam. Ellos que limpien sus ojos de las lágrimas de la tristeza artificial, de la cultura de la depresión, quizás llegue a notar entonces la diferencia. Queridos Rabotai, doy esta enseñanza porque estamos a escasos días del mes de Tammuz. Yamim Noraim vienen delante de nosotros, y que sepamos hacer Teshuvah y Tikkun, y que podamos crear esos recipientes necesarios para que Akadosh Baruj Hu nos consiga cada uno de nosotros y nosotros conseguirnos con él. Gracias por haber escuchado. Termino esto diciendo lo que Mojoró Shelita siempre en su parashá estudiamos: feliz es él y feliz es su porción. Lejí Trao.